Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y, como siempre, brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes en las naciones por acompañarnos desde este tiempo especial de Israel Casa Integral en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte. Muy bien, mis amados. Un tema apasionante, definitivamente, con mucho, pero mucho para escudriñar, para evaluar, para reflexionar en lo que estamos viviendo en el siglo XXI. Retomando un poco la historia, hablamos del cambio de milenio, el milenio del siglo XX, pasamos al siglo XXI. La tecnología avanza a pasos agigantados en todo el sentido de la ciencia, en la medicina, en las finanzas, en los aspectos de los computadores, la internet, etcétera, etcétera, etcétera. Todo hoy, en este avance de la tecnología, pues sucede tan extremadamente rápido que a la verdad ni siquiera lo podemos notar. Hace apenas 20 años o 23 años empezábamos a conocer algo de la tecnología virtual. Hoy por hoy es un modo de vida, es un modo de comunicación, es un medio, incluso cómo a través de este sistema virtual podemos transmitir y congregarnos. En medio de todas estas redes sociales, como lo hemos considerado ya en los días anteriores, nos encontramos frente a unos velos mágicos, velos, vendas, que en su gran mayoría lo que ocasionan es, a cambio de informar, realmente lo que ocasionan es una desinformación. Una desinformación muchas veces interesada, por supuesto, muchas veces, repito, con el propósito específicamente de distorsionar, con el propósito específicamente de distraer y con el propósito específicamente de no mostrar la verdad. Entonces, lo que vemos a través de las redes sociales en muchos de los casos corresponde a una verdad aparente, a una verdad supuesta, a una verdad interesada, parcializada o definitivamente a fines muy distintos a la verdad verdadera. Así es que en este orden de ideas y aplicándolo al contexto de lo que es nuestro concepto desde el punto de vista toraico, pues hemos concluido que sí, a través de estas redes sociales con el rabino Google, el rabino Google se entrega una gran cantidad de información de todo lo que tiene que ver con Torá. Pero dentro de este contexto Google, cuando googleamos cualquier información, obviamente nos vamos a encontrar al frente de un sinnúmero de respuestas. Respuestas toraicas, respuestas analíticas, respuestas psicológicas, respuestas cabalísticas, respuestas agnósticas, respuestas astrales, respuestas paganas. Es decir, que ahora lo que necesitamos definitivamente es, en medio de todos estos velos y estas vendas mágicas, necesitamos, por favor, dígalo conmigo, ir a la palabra. Aprender la palabra, amar la palabra, vivir la palabra, mis amados, porque si no estudiamos conforme a lo que escrito está, estos velos mágicos nos llevan a confusión cada día más. Concluíamos en estos primeros días de semana que se ha enseñado a través de estas redes sociales
cosas como que ya la escritura pasada o antigua o la senda antigua pues ya definitivamente fue abolido, o eso le corresponde exclusivamente al pueblo judío. Nosotros no somos judíos, nosotros no nacimos en Israel, nosotros no tenemos nada que ver, cosas por el estilo. Y por eso es necesario, repito, que tengamos principios y fundamentos toraicos absolutamente claros. Es decir, que establezcamos cuál es nuestra identidad como casa de Israel y como hijos de Adonai. Porque todas las promesas que están escritas en este texto sagrado, el Kadosh, la Kadosh Torah, nuestra Biblia, están hechas para nosotros, el manual de instrucciones de vida. Y si caminamos con el Google, haciendo lo que Google opina, probablemente estamos caminando por un camino absolutamente equivocado. Yeshua, nuestro amado Yeshua HaMashiach, es el camino, la verdad y la vida. Lo que escrito está es la verdad verdadera. Por lo tanto, toda la palabra inspirada a través del Ruach HaKodesh ha sido puesta a nuestra disposición para que meditemos en ella de día y de noche, para que hagamos conforme a todo lo que en ella está escrito. Y entonces, mis amados, todas las cosas nos saldrán bien y en todo seremos prosperados. Porque todas las bendiciones que Hashem ha preparado para su pueblo, casa de Israel, esas bendiciones alcanzarán a cada uno de nosotros. Pero por favor, no huyas de la identidad, no huyas de la verajá, de la bendición que Adonai ya nos ha preparado. En la medida que vamos desarrollando nuestra jornada, nuestro tema, vimos ayer al comienzo de nuestro programa en qué momento y de qué manera, bajo muchas circunstancias, hemos sido engañados. Saben, hasta el tiempo del siglo XXI, ahí voy a decirlo entre comillas, mensajes conspirativos si realmente el hombre pisó alguna vez la luna. Pastor, ¿cómo se le ocurre pensar o preguntar por eso? Teorías conspirativas. Vamos a suponer que según la historia, según los documentos, según las imágenes que conocemos, pues según esa historia el hombre pisó la luna. Pero sin embargo, lo inexplicable de la historia es que en el siglo XXI, con toda la tecnología moderna, muchísimo más avanzada de los años 60, el hombre hoy no ha podido llegar a la luna. Que las pirámides de Egipto fueron construidas hace miles de años, sin las herramientas, sin las maquinarias, sin las tecnologías del siglo XXI. ¿Y cómo podemos buscar una explicación a todo esto? Entonces hay todo tipo de teorías conspirativas también, por supuesto, que los extraterrestres, etcétera, etcétera. ¿En qué áreas hemos sido engañados? Un engaño que me parece muy interesante, viene a mi corazón ahora, o a mi mente este engaño, ocurre cuando transcurrimos en los años de escuela primaria, por lo menos los que son de mi modelo. En la escuela primaria nos enseñaron que el 12 de octubre de 1492, un señor llamado Cristóbal Colón, viajando en 3 embarcaciones, la Pinta, la Niña y la Santa María, pisaron tierra. Y de allí viene el tema del descubrimiento de América. Se nos dijo que todos aquellos hombres que venían en esas embarcaciones pisaron las tierras, nuestras tierras, y llegaron a las poblaciones indígenas nativas de aquel tiempo, abusaron de sus mujeres, robaron todo el oro posible y posteriormente emprendieron de regreso hacia España. Esa es como la historia que típicamente los libros de historia, aún de geografía, nos cuentan sobre el tema del descubrimiento de América. Pero hace algunos meses, aquí en el programa de Torah al Instante, estudiamos con detenimiento la verdadera historia del descubrimiento. Descubrimos cosas como que Cristóbal Colón es un hombre judío, de familia judía sefardita, que habían sido instalados en la ciudad de Sefarad, en España,
hombres familiares o su familia y la comunidad judía de aquel tiempo extremadamente bendecidos y prosperados en su economía. Eran los ministros de economía de los reyes de España. Y surgió toda una historia para la que el pueblo de aquel entonces querían apropiarse de todas las riquezas del pueblo judío y ocasionando esto el tema de la Inquisición española. Esa Inquisición que produjo una masacre más de tantas en la búsqueda de matar y erradicar al pueblo judío. De allí, el pueblo judío se ve forzado a emigrar hacia otras rutas, hacia otras naciones, entre ellas precisamente Cristóbal Colón, tratando de salvar a su pueblo judío, construyen con su presupuesto estas embarcaciones y es así como posteriormente vienen a América. De hecho, de allí podemos concluir, evidentemente la historia lo muestra, cómo nuestras tierras, Centro, Suramérica, están bañadas de costumbres, de cultura, no solamente la cultura, el idioma, los alimentos, las prendas de vestir típicas de muchos de nuestros pueblos son 100% cultura judía. Los nombres de una gran cantidad de poblaciones en todas las regiones de América son nombres traídos precisamente de Sefarad, del pueblo judío, que vinieron en aquellos tiempos. Todo esto para mencionar cómo estos velos mágicos nos han ocasionado una pared que divide a la verdad verdadera de la historia que el mundo nos ha querido presentar. Pero qué interesante cuando llegamos a una edad y a una capacidad en la que podemos escudriñar y aprender y hacer que esos velos y esas vendas mágicas desaparezcan. Podríamos dar comienzo a nuestra jornada para continuar con el tema en una conclusión evidente. Tomamos ayer el libro de Job, capítulo 1, verso 6 en adelante, con esa historia apasionante en la vida de Job, sus hijos, su familia, la manera como Adonai permitió que Hasatán quitara o pusiera su mano sobre todo lo que tenía, a excepción de su vida, porque la vida solamente la entrega a Adonai y solamente Él la puede tomar. En esta historia vimos cómo Job, no alcanzamos a leer los textos, pero sé que usted conoce la historia, o por favor lea el libro de Job, capítulo 1, capítulo 2, nos narra toda esta historia en la que Job ahora pasa por unas adversidades enormes en su economía, pierde todo lo que ya en la palabra nos anunció que tenía, no solamente material, económicamente, sino pierde a sus hijos, pierde su posición, pierde lo más importante, el tesoro más importante, su salud. Es afectado de una manera terrible, dice la palabra, que las gentes no se podían siquiera acercar al lugar donde él reposaba en su lecho de enfermedad, porque apestaba su piel putrefacta. Impresionante historia. Aún su esposa le dice que cómo puede ser posible que en medio de semejante circunstancia todavía aún se atreve a adorar y a dar gratitud a Hashem. Porque Hashem nos dijo desde en principio en la lectura que Job, hombre recto, íntegro, absolutamente fundamentado y establecido en el temor de Adonai. Maldice a tu Dios y muérete, dijo su esposa. Ella finalmente muere y posteriormente en esta historia, como la historia de una historia feliz, pues ahora Job, por la misericordia, el Hashem decide reintegrarle absolutamente todo en mayor proporción. Esposa, hijos, propiedades, riqueza. Concluíamos ayer entonces que para estos velos mágicos que se están transmitiendo en las redes sociales, Hasatán sí existe.
Hasatán sí existe. Y precisamente Hasatán es el que ha estado detrás de todo este proceso, levantando estos velos mágicos, buscando estrategias de cómo llevar a la gente, al pueblo, a los ministerios, a los ministros, hacia lugares de oscuridad, provocando adversidad, crisis, difamación, crítica, calumnia, el chisme, toda la lashon hará posible, levantando aún dentro del pueblo a falsos profetas que con vanas palabrerías y aún utilizando el nombre que es sobre todo nombre, así de esa misma manera pretenden embaucar a todo aquel que no se encuentre debidamente establecido. Así es que podríamos concluir en esta historia que el enemigo, el adversario, a lo largo de la historia siempre ha buscado, repito, la manera de cómo distraernos y separarnos del propósito de Adonai. Quiero que vayamos a un texto, hermanos. Por favor, acompáñenme al primer libro de Pedro, en el capítulo 5, y esto he tenido que ser reinsistente en este tema. A lo mejor seguramente el Eterno nos permite y tengamos un programa exclusivamente dedicado a este concepto que vamos a leer en el primer libro de Pedro, capítulo 5, y vamos a estar en el verso, leámoslo desde el verso 3. Primer libro de Pedro, capítulo 5, verso 3. Leámoslo desde el verso 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Machía, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Adonai, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos ante la comunidad. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a sus ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Adonai resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué palabra especial esta. Humildad, por favor, repítalo conmigo. Humildad, 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 humildad. Como nosotros vemos hoy a tantos líderes ministeriales en el máximo nivel posible de la arrogancia, del orgullo, de la pedancia, de la vanidad, teniendo a su entorno serviles que pretendiendo adorar a Hashem están sirviendo a hombres. Y nos encontramos con todas estas escenas tan realmente incómodas cuando el ministerio se caracteriza y nuestro amado Yeshua nos fundamentó y nos estableció en humildad. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Adonai, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Verso 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y en el verso 8, este texto es maravilloso, 8 y 9, por favor, prestémosle mucha atención. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario Hasatán, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No que no existe. No es lo que estos velos mágicos de las redes sociales nos están enseñando, que el adversario Hasatán no existe. Por favor, mis amados hermanos, yo no sé cómo alguien puede escuchar una palabra de estas de velos mágicos y vendas mágicas y simplemente decir, vea qué interesante, eso me gusta. Discernimiento, por favor, discernimiento. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el
Hasatán anda como león rugiente andando alrededor y buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la emuná, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así es que, mis amados, el enemigo ha levantado en todo tiempo, y gracias por sus mensajes, sus comentarios, sus notas que he leído atentamente. Parece ser que para muchos ayer fue un poco consternante el tema de la palabra impío. Por favor, reciban siempre una palabra con madurez, pedagógicamente hablando y con un pensamiento en Torah. Dijimos la definición de la palabra impío, porque es que mucha gente habla del impío, el impío, el impío, el impío, el impío, y todos entendemos que el impío, pero ¿qué es un impío? Por eso me tomo el tiempo de hacerle una auditoría a una palabra tan popular como esta y que sin ningún sentido muchas veces pronunciamos sin entender de qué se trata. En una expresión muy breve y sencilla del diccionario, la palabra impío se refiere a aquel que no tiene miedo. Ese es un impío. Y entonces mencioné ayer con claridad absoluta y sin el propósito de ofender, pero con absoluta claridad de enseñanza, que en nuestras congregaciones, en el mundo, en la tierra, en todos los países, en muchas de las congregaciones tenemos muchos impíos. Entonces alguien me escribió, pero ¿cómo puede decir esto, pastor? Impíos cuando no tienen miedo de mentir, de engañar, de faltar, de apartarse de las convocatorias, de los deberes, de las misbot, de lo que tenemos que hacer. Impíos en fornicación, en unión libre, impíos. Y entonces pareciera ser que la palabra suena fuerte y pareciera ser, pastor, que me lastima con lo que está diciendo, pero cada vez que nosotros sin ningún miedo, y aquí no estoy utilizando la palabra temor, sin ningún miedo, ofendemos a nuestro amado Hashem, entonces pasaremos a una posición de impíos. Cada vez que nuestros labios se abran para hablar mal del hermano, del líder, del adorador, del pastor, de la pastora, de los hijos de la familia pastoral, de lo que sea, en el ministerio de mi hermano, de mi prójimo, entonces la Shonará, esto nos hace impíos. Y usted puede levantar sus manos, y usted puede cantar hermoso, y usted puede ser un gran adorador, pero si su mirada se desvía, si su corazón tiene un pensamiento malvado o perverso, si todavía suelta aquellas palabras impertinentes, indecentes, inadecuadas, porque es que su cultura, y esa es la forma como usted se formó en su cultura, pues mi amado hermano, solo puede haber una respuesta para eso: hay un corazón impío. Y repito, aunque la expresión suene un poquito fuerte, pues definitivamente es bueno que la consideremos, porque la escucho con mucha frecuencia y la pronunciamos hablando de aquella gente impía, pero no nos miramos hacia el interior para saber cuán impíos nosotros también estamos actuando. Hechas estas claridades, teníamos por supuesto tarea. Y aunque no vamos a entrar a muchos detalles del tema de la tarea, pues sí hay ciertas cosas que debemos obviamente considerar. Y es el tema en el que una persona muy famosa, una mujer muy conocida en los textos bíblicos, hablando de impíos, es Jezabel. Y también con mucha frecuencia se pronuncia el espíritu de Jezabel, vendas mágicas, velos mágicos. Jezabel. Primer libro de Reyes, en el capítulo 16, vamos a ir allí un momento y tomaremos algunos aspectos de este capítulo. Primer libro de Reyes, en el capítulo 16, veámoslo desde el verso 30. Aquí nos menciona a Jezabel, esposa de Acab. ¿Quién es Acab? El rey de Israel. Cuando entendemos que el rey de Israel, de la casa de Israel, un israelita, tiene una esposa, asumimos que su esposa, al igual, es parte de la familia de la casa de Israel.
Veamos un poco de la historia de esta mujer. Jezabel era hija de Etbaal, rey de los Sidonios, sacerdotisa de Astarte, diosa de los cananeos. Sidón era una ciudad en la costa fenicia. Los sidonios, gentilicio de sus habitantes, tenían como principal diosa Astoret, la diosa de la fertilidad. Su culto era desenfrenadamente inmoral, y en alguna ocasión enseñé sobre esto, viendo algunas y mencionando algunas de las perversidades, que de hecho me costó mencionar algunas cosas, porque son atroces las perversiones que se narran frente a este personaje. El nombre de esta diosa en el pueblo de Israel fue Asera. Los fenicios también adoraban a un ídolo, Baal. Idolatría a Baal. El rey Acab se casó con una fenicia. Por favor, observen, se casó con una fenicia. Ella no era parte de Israel, no estaba bajo pacto. Esto nos lleva a lo que conocemos en el término moderno como un yugo desigual. Quizás era una mujer atractiva, pero no era lo atractivo de su físico, sino lo tremendamente difícil de no tener voluntad de servicio para Hashem. En su codicia como reina estableció y promovió el culto a Baal y a Asera. Esto significan sacrificios, y muchas veces estos sacrificios tenían que ser los sacrificios de niños. Y desde luego dentro de estos sacrificios influyó en la prostitución de los líderes y de las mujeres líderes que practicaban en la palabra. El reino de Jezabel alimentaba y sostenía a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera. Es decir, que estos falsos profetas, su enseñanza, su doctrina, repito, era la palabra profética del ídolo Baal y de la profeta Asera. Es decir, vendas mágicas, velos mágicos. El nombre de Jezabel significa sin esposo, no cohabita, no casada, entera, no vive junto con alguien. Esto resulta en características de egoísmo e independencia a toda costa. Jezabel, entonces, para concluir un poco esta historia, porque no vamos a entrar a todos los detalles, era en sí una mujer egoísta, solo pensaba en sí misma, le molestaba, por supuesto, estar bajo autoridad, y a ella no le gustaba de ninguna manera rendir cuentas, quería hacer sus cosas sin tener que informar absolutamente de nada ni a nadie. Quería simplemente hacer la voluntad, su voluntad, sin que nadie le ordenara lo que ella tenía que hacer. Como esta frase me es tan familiar. Pastor, usted no tiene que decirme lo que yo tengo que hacer. Pastor, usted no tiene que decirme lo que yo debo o no debo comer. Usted no me puede decir que comer cerdo, a mí me gusta comer y yo como lo que a mí me parece. Esa frase la he escuchado tantas veces que me pregunto, ¿qué Jezabel anda por ahí? Algunas características de Jezabel. Aquí mismo en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, del verso 4 en adelante. Vamos a leer un poquito el capítulo 18. Escrito está: Pasados muchos días vino palabra de Adonai a Elías en el tercer año, diciendo: Ve y muéstrate a Acab, rey de Israel, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Adonai, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Adonai, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: Ve por el país de todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias.
y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acad fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro camino. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú mi señor Elías? Y él respondió: Yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Bueno, esta historia la conocemos, no voy a entrar al detalle, pero nos narra algo interesante. Esta mujer Jezabel tenía como propósito levantar vendas mágicas sobre los profetas de Adonai, traerlos a adversidad, ser piedra de tropiezo en su camino. Y vaya que si podemos mencionar esto con testimonio propio, porque hemos vivido experiencias muy difíciles. Creo que no hay un solo pastor o un solo ministerio que alguna vez no haya pasado por un ataque de Jezabel. Y cuando digo de Jezabel, no es que vino una persona por allá traída de otro planeta, sino que dentro de la casa se empieza a producir, a levantar el síntoma, este espíritu con E minúscula, un espíritu inmundo de crítica, de murmuración, de calumnia, de insatisfacción, de molestia, de incomodidad. Este murmullo empieza a crecer y se aumenta hasta que se convierte en un caos. Y el único propósito de Jezabel es derruir, derribar, dividir, llevar a conflicto a las quejilá, a los ministerios, a cada quien en la congregación. Más de 10 millones de hebreos le habían dado la espalda a Adonai para adorar a Baal y a Sera. Y abandonaron el pacto con Hashem. Derribaron los altares de la comunión con Adonai y mataron a espada a los profetas de Adonai. Menospreciaron la palabra Kadosh. Jezabel aborrecía y menospreciaba la palabra de Adonai. Y el hogar que está atento a estas vendas mágicas, amados hermanos, incurre en una desprotección de Adonai hacia la familia. ¿Por qué tenemos que insistir tanto en estas áreas, hermanos? Saben, ocurre con mucha frecuencia, por ejemplo, que en determinada situación, por algo que no le parece, por algo que no le simpatiza, algo que no le pareció bien, eventualmente una familia decide desvincularse de la congregación a la que asiste. Se acerca al pastor, eventualmente lo hacen, muchos no les importa, simplemente no tienen miedo, es decir, impíos, y se van. Algunos tienen la gentileza de venir a donde su pastor. Querido pastor, pues quiero comentarle que Adonai me habló y me dijo que debo retirarme de esta congregación porque Adonai nos va a llevar hacia otro lugar. Ah, vea. Ok. Cuando usualmente he tenido que vivir estas experiencias, simplemente puedo decirles: si tú dices que Adonai te habló y Adonai te confirmó, pues no soy yo quien para contradecir lo que Adonai dijo. Vete en la dirección hacia donde Adonai te lleva. Pero lo grave de la historia es que poco tiempo o mucho tiempo o en algún tiempo después conocemos noticias nefastas, que Adonai nunca los llevó a una dirección en particular, sino que la voluntad y el entusiasmo de cada quien, creyendo hacer su propia voluntad, Jezabel en este propósito, se han ido hacia un lugar, hacia otro, se apartan, se enfrían, si me permiten usar esta expresión. Y lo que particularmente como pastor y como ministerio me preocupa con estos velos y estas vendas mágicas que distraen el ministerio de tanta gente, es que usualmente no piensan en los niños. La pastora Pili con mucha frecuencia habla a los hermanos o hermanas en la congregación y les dice: hijos, por favor, perseveren. No somos perfectos, ni seremos lo mejor de lo mejor, pero procuramos, como Israel Casa Integral, hacer lo mejor para toda la familia, en la enseñanza, en la familia como tal, pensando siempre en la familia.
Y por supuesto, la pastora Pili tiene un corazón maternal enorme. Bueno, yo no quiero decir que no tenga un corazón paternal, pero los hombres somos un poco más parcos en muchas cosas. Y ella se apega enormemente a estos niños, a estos bebés que vienen y empezamos a verlos desde muy pequeñitos y a crecer hasta ciertas edades donde repentinamente al papá y a la mamá les entró el Jezabel por el camino y deciden partir. Y lo que usualmente vemos con el recorrido de estas partidas es que los niños terminan, ¿recuerdan el tema que vimos ayer? Una carrera apresuradamente trágica, apresuradamente preocupante, porque usualmente estos chicos terminan apartados de Adonai. Lastimosamente esa es la radiografía que tenemos. Lastimosamente los hijos terminan apartados de Adonai. Y puedo decirlo con claridad y frente a todos y cada uno de ustedes. Tengo jóvenes en nuestra congregación que han permanecido ya casi por los últimos 20 años y ahí están, jóvenes, firmes, estables, definidos. Pero también hemos pasado por la experiencia de perder unos cuantos en el camino. Por decisión propia, por decisión de sus padres, porque Jezabel, el adversario Hasatán, que anda como león rugiente a quien devorar, a través de estos velos mágicos distrae, coloca piedra de tropiezo, genera todo tipo de malicia de la mente humana y terminan, como el propósito de Hasatán, apartados. Es interesante entonces, mis amados, ver cómo la Biblia empieza a presentarnos a esta Jezabel como una persona con unas creencias y un poder de dominio, con un espíritu inmundo que genera todo tipo de caos. Hasatán está presente allí. En el libro de Apocalipsis, si me acompaña por favor, nos habla de un espíritu impresionantemente preocupante cuando se dirige hacia la iglesia de Tiatira y dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En este caso, se camufló como profetisa del Padre y desde allí promovía una inmoralidad sexual e idolatría dentro de la iglesia de Tiatira. Por lo tanto, vemos cómo Jezabel lo único que desea es tomar control y tener poder. Primer libro de Reyes, en el capítulo 21, a partir del verso 5, nos habla puntualmente de esta situación. Como esposa de Jezabel, era una mujer, por supuesto, con un carácter establecido, amaba probablemente a su esposo, pero a veces los hombres que deseaban posesiones de reino venían hacia ella y ella los sujetaba y los manipulaba de tal manera que fueran puestos a disposición de que ella dependieran específicamente de ella. Es interesante porque en este espíritu de Jezabel hay muchas cosas que nos generan velos mágicos y que tienen que ver con lo que está ocurriendo desde aquellos tiempos y en los tiempos del tiempo moderno, en el siglo XXI. Nos habla entonces de la sensualidad, segundo libro de Reyes, capítulo 9, verso 22. Como nos vemos en estos textos, dice que es una sensualidad, una característica que hoy particularmente la vemos a través de todos los medios de internet, en la televisión, en nuestros celulares, a todo momento información, propaganda y todo conllevando siempre al concepto de la sensualidad. Esta sensualidad afecta enormemente el contexto del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, de la casa de Israel. Hace unos pocos días estaba observando una película muy interesante, filmada, producida por población judía ortodoxa. Y cuando hacemos una evaluación de una película tan interesante como esta, vemos cómo, aunque pareciera ser exegéticos, ortodoxos, incluso ultraortodoxos,
utilizando celulares que nosotros utilizamos seguramente hace 20 años. Para ellos ese es el celular de moda. Son celulares que tienen dificultad de internet o no tienen internet, donde estrictamente lo máximo que podrían hacer es relativamente una llamada, donde simplemente para enterarse de las noticias deben ubicarse en algún punto de la ciudad o del sector donde residen y allí pegan algunos afiches con las noticias que probablemente tienen 15, 20 días, un mes de desactualización, pero es la única forma como se comunican. Es necesario entonces, mis hermanos, entender que estos medios de comunicación, estas redes sociales tan veloces, tan ágiles, que al segundo, si estamos aquí pronunciando una palabra y yo pronuncio la palabra hechicería y artes ocultas, inmediatamente este aparatico que tiene micrófonos y está recibiendo todo lo que yo estoy pronunciando, inmediatamente me envía información pertinente a una palabra que yo estoy pronunciando. Estábamos con mi amada esposa Pili hablando acerca de un asunto de arreglo de nuestra cocina en casa y pronunciamos una palabra y vi que inmediatamente en el teléfono me aparecieron las ofertas sobre el producto particularmente que estábamos mencionando. Esto es impresionante. Entonces, habla de sensualidad, los velos mágicos que distraen a la comunidad. Nos habla de hechicería y de artes ocultas, nos habla de la diversidad en las familias y hablamos hoy de diversidad de género y demás. Vi una caricatura interesante donde dos señoras caminan en un parque con sus carritos llevando a sus bebés. Y una de ellas le pregunta, ¿es niño o niña? Y la otra le contesta, pues aún no sé, todavía es un bebé, esperemos a que cumpla unos añitos más. Por favor, estamos viendo cómo hay una Sodoma y una Gomorra que está aquí al frente nuestro a través de estos medios de comunicación y que están buscando y como propósito distraernos. Por eso les insisto tanto, ¿qué ven tus hijos hoy? ¿Qué ven tus hijos, hermanos? Estamos hablando de un espíritu que se levanta para generar caos en la familia, en el hogar, con nuestros hijos, en los matrimonios, en la conexión con la casa de Israel hacia la Torá. La gente no tiene tiempo para la Torá, la gente tiene tiempo para internet, la gente tiene tiempo para chatear, la gente tiene tiempo para Instagram, la gente tiene tiempo para todas las aplicaciones posibles. Pero cuando estamos en un tiempo devocional o estamos en un tiempo de tikkun, o estamos en un tiempo de ayuno, o estamos en un tiempo de campañas, de todas las que se realizan aquí en Israel Casa Integral, las personas no tienen tiempo. ¿Qué significa esto? Que los velos mágicos nos distraen, que los velos mágicos nos descontrolan, que los velos mágicos tienen un poder, como lo venimos mencionando, a través de la sensualidad y todas estas demás situaciones que nos apartan, que nos distraen y que no nos permiten avanzar. Vamos a hacer una pequeña pausa, amados, y en unos segundos continuamos. Los módulos son comunidades de enseñanza. Estudio Bíblico Maná es un estudio bíblico de vanguardia para grupos pequeños que se inscriben a cada módulo. Los módulos de la Torá crean comunidades para la discusión, el aprendizaje compartido y el compañerismo espiritual profundo de un líder y sus estudiantes. Encontrarás amigos piadosos y entenderás la Biblia desde una mente hebrea como nunca antes. Suscríbete al diplomado. Por favor, suscríbanse, visite nuestro portal de Israel Casa Integral, participe de los módulos, allí hay siempre una persona que estará atento a recibirlos y a direccionarlos en cada uno de los pasos que debe realizar para incorporarse al estudio bíblico Maná, a todos los módulos disponibles gratuitamente para ustedes. Vamos a ir en una dirección interesante dentro del tema de los velos mágicos. El tema de Jezabel tendría muchas cosas de qué tratar, pero queríamos solamente resaltar cuál es la intención de este espíritu mágico de distracción que hasta nuestros días, repito, tiene mucha fuerza. Y que por supuesto necesitamos identificar y por supuesto combatir, desde luego que sí. Hay otra historia en nuestras escrituras que nos hablan de un personaje muy interesante, muy interesante.
Nosotros lo decimos con mucho cariño, el sobrino Lot. ¿Recuerdan? Abraham, su hermano murió y dejó a un hijo llamado Lot. Cuando Abraham parte de Ur de los Caldeos, Lej Lejá, hacia una tierra que Adonai le promete, él toma su posición de padre adoptivo y lleva consigo a su sobrino Lot. Y su sobrino Lot se convierte a lo largo de muchos años en toda una historia interesante. Porque evidentemente aquí hay una manera de cobertura. Es interesante porque en el programa que vamos desarrollando, hablando de velos y vendas mágicas, pareciera ser que todo es negativo, todo es adverso, todo es ese espíritu maligno, Hasatán, allí. Y no venimos a darle la gloria a él, por favor. Pero es interesante también, y lo vamos a definir ya en el día de mañana, la importancia de un velo, de una cobertura que nos guarda. Un velo en la palabra es algo, repito, que cubre, es algo que nos protege, algo que de alguna manera nos esconde, si me permiten usar esa palabra. Y vemos cómo, por ejemplo, Moshe puso sobre su rostro, recuerdan esa historia preciosa, un velo, se cubrió para ocultar el brillo impactante de la gloria de la Shekinah de Adonai que estaba sobre él después de haber permanecido durante 40 días allí en la presencia de Adonai en el monte Oreb, el monte de Adonai. Y la gente veía la gloria de Adonai en su rostro. Y entonces él lo que hace es cubrirse con un velo. Pues bien, en las Escrituras evidentemente podemos encontrar a un personaje muy conocido que tomó terribles decisiones que llevaron a él y a su familia a la destrucción y a una maldición generacional hasta nuestros días. Nada más ni nada menos, señoras y señores, como diría alguien por allí, quiero presentarles a el sobrino Lot, el sobrino de Abraham. El nombre de Lot significa escondido, oculto, bajo un velo. Conocemos la historia de Abraham, quien fue llamado por Adonai para salir de su tierra y de su parentela, pero que obedeció absolutamente y de alguna manera parcial, porque salió de su tierra, pero llevó consigo a su padre y, por supuesto, a su sobrino Lot. Esto tal vez por compasión a todo lo que había ocurrido frente a la muerte de su hermano. El padre de Abraham, como recordarán ustedes en la historia, finalmente muere, pero Lot continúa y permanece al lado de su tío papá, voy a colocarlo así, su tío papá, como padre adoptivo prácticamente de su tío Abraham. Y la bendición de Adonai sobre Abraham era impresionante, pues tenía una gran abundancia de bienes, de ganados, era extraordinario. Cientos de criados y pastores tenían que avanzar con él en su día a día hacia una tierra que Hashem había prometido. Pero siempre interesante resaltar que justo al lado de Abraham, el hombre de la fe, estaba ahí su sobrino Lot, quien por supuesto, bajo esa cobertura, bajo esa, como dirían en alguna argot típico popular, a quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. No sé si es un refrán típico en todos sus países, pero en el mío por lo menos se usa con mucha frecuencia. Y aquí vemos el ejemplo cómo el sobrino Lot permanece al lado de su tío Abraham, aprende de él, aprende de la palabra, aprende de los misbot, aprende de la Torá, aprende de lo que Adonai habla a Abraham. Y por supuesto Lot se forma y se establece en un nivel espiritual interesante. Pero no solamente que se establece en un nivel interesante, sino que probablemente su pensamiento y su manera de pensar era más desde el punto de vista de la mente del hombre que del pensamiento de la mente de Mashiach. El alma de Lot pensaba en que la bendición de Adonai también era suya. Es decir, que no solamente Adonai bendecía a su tío, sino que a él también. Y pues vamos a decirlo de manera indirecta, así era. Pero toda la bendición viene a través del patriarca.
La bendición viene a través del patriarca. Y nosotros utilizamos esta frase tan bonita que dice que toda la bendición baja a través de la barba del Cohen Gadol, del sumo sacerdote. Por eso, mis amados hermanos, cuando hemos compartido en nuestra Keilah la importancia de que cada ministerio, cada familia, en las distintas familias a nivel nacional e internacional, partamos del presupuesto de la obediencia, de la sujeción, de ser fieles en todo lo que Adonai nos ordena, puedo presentarlo por testimonio, cómo puedo ver a tantas familias realmente bendecidas. Y cuando digo bendecidas, por favor, no pensemos que todo es un asunto económico. La parte económica, dice la palabra, será la añadidura. Pero los veo bendecidos en sus hogares, en sus matrimonios, en sus hijos, en su relación espiritual, ministerial, disfrutando de la palabra. Y aparte de eso, con una buena posición, solvencia económica. Y esto no se logra, hermanos, porque trabajan y gloria a Hashem, porque trabajan mucho, pero son buenos administradores de sus recursos. Y aquí vemos entonces cómo evidentemente Abraham consideraba que pues también él era portador de esa bendición y que la bendición también descendía sobre él directamente. Entonces, así de esta manera nos daremos cuenta que a lo largo de todo este proceso hubo unas diferencias de opinión, contiendas entre los pastores que cuidaban el ganado para el sobrino Lot y los pastores que atendían los ganados del patriarca Abraham. Entonces, Lot se separó de Abraham para avanzar por su propia cuenta. Vean qué interesante esto. Tío, a mí también Adonai me bendice y me ha bendecido enormemente. Así es que yo he tomado una decisión porque Adonai me habló y me dijo que partiéramos nuestros ganados y partiéramos nuestra relación. Gracias, hasta aquí te acompaño, tío. Yo soy autónomo, yo soy un hombre conocedor, también y temeroso de Adonai, así es que he decidido partir en otra dirección. De estas contiendas vemos que el alma de Lot pensaba que esa bendición, repito, también era suya. Y como vemos hoy a tantas personas que piensan que Adonai los bendice porque ellos creen que tienen una bendición, así es sencillo. Hermanos, la bendición viene cuando nosotros estamos en obediencia, en sujeción, en honra, en respeto. Cuando nosotros respetamos a nuestros líderes, esto es elemental, esto no es un asunto solamente toraico, es decir, yo fui funcionario, empleado de empresa por varios años en 2 o 3 empresas y gloria a Hashem, importantes empresas, en posiciones, bueno, en ciertas posiciones donde tuve a cargo personas a mi cargo y asimismo tenía personas y estaba bajo autoridad. Y como bajo autoridad siempre fui respetuoso de mis superiores. Y como autoridad que fui también tuve grupos de personas, excelentes compañeros de trabajo, quienes me honraron y me respetaron también en su momento. Así como los pude bendecir a ellos, asimismo mis superiores me bendecían en gran manera. Este es un elemento básico y fundamental, principio normal de la vida. Y aquí vemos cómo es el caso que estamos tratando con Lot. Ninguna de las escrituras que estamos considerando podemos encontrar que particularmente Adonai le hubiese hablado a Lot, ni tampoco Lot nos narra la historia de que él buscara escuchar la voz de Adonai. Si lo había oído bien, probablemente, y si había tomado buenas decisiones, probablemente, pero lo importante aquí es que Abraham gozaba de la plenitud de Hashem. Pero a partir del momento en el que se separan, y aquí hay algo que cuando vimos el parashá correspondiente, Lech Lecha, apasiono ese parashá, recuerdo que al momento en el que se presenta Lot con su tío, ya en su posición de arrogancia, de yo lo puedo hacer, de yo soy autosuficiente, yo también tengo ganados, yo también tengo pastores, yo también tengo gente. Y Abraham, en humildad, sabiduría, madurez, integridad, en plenitud, le dice: hijo,
escoge la ruta hacia la cual te vas a dirigir. Si tú eliges el norte, yo iré al sur. Si tú eliges el este, yo iré al oeste. Pero quiero que seas tú el que elija. Y es interesante la narrativa cuando Lot levanta su mirada y mira en dirección hacia Sodoma y Gomorra. Pastos verdes, fuentes de agua y, por supuesto, para el oportunista, qué mejor opción. Tío, he decidido ir en esta dirección. Le dijo, hijo, ve, haz tu vida en esa dirección, yo iré en sentido totalmente contrario. Y el sentido totalmente contrario era el desierto, sin agua, sin vegetación. Y entonces allí es donde vemos el poder de un Adonai omnisciente, omnipotente, omnipresente, guardando y cuidando y perseverando la vida de Abraham. Bereshit capítulo 13, verso 10, y alzó Lot sus ojos y vio la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Adonai, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Adonai a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Así es que, mis amados, vamos a dejarlo hasta aquí en esta introducción al tema. Las redes sociales y los velos mágicos, la desinformación del momento, la desinformación toraica, la desinformación teológica, la desinformación económica, la desinformación cultural, la desinformación espiritual, todo lo que está ocurriendo aquí en estas redes sociales que nos desinforman y que lastimosamente, si no estamos ojos abiertos y oídos despiertos, podemos estar caminando en una carrera peligrosamente al desastre. Por eso, escrito está, leamos, porque desde estas historias que hemos narrado, como hoy en el tema de Jezabel y en esta historia que hemos comenzado de Lot, nos daremos cuenta cómo los velos mágicos los llevaron a tomar terribles decisiones con carreras peligrosamente hacia el desastre. Bueno, mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos. Tarea, vayan por favor al texto de Génesis 3 en adelante. Miremos y descudriñemos un poco nuevamente qué pasó en la historia de Lot, porque mañana sobre esto continuaremos y seguiremos hasta el cierre de nuestro tema, las redes sociales y los velos mágicos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Muchísimas gracias, amados, por escucharnos, gracias por compartir el mensaje, gracias por sus buenos comentarios, gracias por apoyar este programa de Torah al Instante. Hasta el día de mañana. Shalom, shalom, shalom. Muchas gracias. Toda Rabá. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.